Hola queridos hermanos en Cristo, acá estamos intentando vivir esta Semana Santa como mejor se pueda y en comunidad. Por eso es que queremos invitarlos a compartir con nosotros desde hoy día y hasta el día sábado un momento de piedad a partir de las 21:30 horas. En el día de hoy hemos preparado para compartir y que podamos meditar sobre el perdón y la misericordia de Dios, para lo que hemos extraído parte de la primer catequesis publicada por el Padre Jesús López en cuanto a las 7 palabras de Cristo en la cruz. Para ello nos ponemos en presencia de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos a su Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Ahora nos predisponemos a escuchar al Padre Jesús. Y ahora vamos a iniciar con la primera palabra de Jesús en la cruz. Para eso vamos a ir al Evangelio según San Lucas, al capítulo 23, versículo 33. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en estos momentos es que Jesús acaba de ser crucificado, o lo estaban crucificando, y Él vive estos momentos junto al Padre, habla con el Padre. Debemos prestar mucha atención a los dones que podemos obtener de esta contemplación de estas palabras. Porque cuando nosotros estamos en el mal, cuando estamos sufriendo un mal, es inútil enojarnos con alguien o buscar un culpable de lo que nos está pasando o de lo que nos está torturando. Es el momento para hablar con el Padre. Cuando los hombres no te escuchen, es el momento de hablar con el Padre. El Señor Jesús entra en este hecho oscuro y aterrador como un diálogo con el Padre Celeste. Jesús en este momento, además, está rezando por los hombres que lo torturan y está rezando por cada uno de nosotros, ya que Cristo padeció todo lo que sufrió a causa de nuestros pecados. Y aquí hay un detalle en el relato de San Lucas que nos da de esta primer palabra, un aspecto que se nos puede pasar por alto cuando lo escuchamos. Es que San Lucas, en el griego, en su original, utiliza la modalidad del verbo, de la acción, en imperfecto. Es decir, San Lucas utiliza un término de un hecho que se repetía en el pasado. Como nosotros también, el tiempo imperfecto del castellano refleja hechos que se sucedían continuamente en el pasado y no algo que sucedió una vez.
Por eso es que Jesús iba repitiendo estas palabras permanentemente, porque era la actitud de Jesús. Cuando clavaban un clavo en una de sus muñecas, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando le clavaban la otra muñeca, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando le clavaban los pies, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la actitud de Jesús. Esta es su insistencia. San Lucas nos hace ver que estas palabras Jesús las repetía continuamente y hablaba con su Padre pidiendo perdón por nosotros. San Lucas nos muestra cuál es la actitud del corazón de Jesús. Jesús no tiene un corazón victimista o vengativo, no lanza amenazas contra quienes lo están haciendo sufrir. Él busca la solución, la apertura, cómo vivir estos momentos. Y Jesús habla de perdón, pide perdón por nosotros. ¿Y qué es lo que exactamente Jesús le está pidiendo al Padre? ¿Qué es lo que está escondido en esta maravillosa frase? El perdón es la primera palabra de Jesús en la cruz mientras lo están crucificando. Y una interpretación superficial de lo que está sucediendo o de esta frase sería pensar de que Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben quién soy yo, no saben a quién le están haciendo esto. Si supieran quién soy yo, a quién están crucificando. Como si Jesús estuviese hablando en un sentido de superioridad. Y no es así. No es así. Al contrario, nosotros debemos recibir la luz de esta frase. Porque Jesús nos está excusando ante el Padre. Porque no sabemos lo que hacemos. Por eso cuando nos enojamos con alguien que se ha equivocado, que ha actuado tal vez gravemente contra nosotros, debemos pensar en otra frase de Lucas, en la cual Jesús nos dice: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? ¿Y qué quiere decir esto? A ver, nosotros, ¿sabemos explicar verdaderamente nuestro propio mal? ¿No hay un misterio de mal en nuestro corazón? El mal no es algo de lo que nosotros podamos conocer exactamente su causa. ¿Cuántas veces nos sorprendemos de nuestro propio mal? Cuando nos hemos dado cuenta de habernos equivocado y nos preguntamos: ¿pero por qué cometí aquello? ¿Qué me pasó? ¿Dónde tenía la cabeza en ese momento? ¿Por qué habré dicho eso? ¿Por qué hice lo que hice? ¿O por qué no hice lo que debía haber hecho? ¿Por qué me comporté de ese modo? ¿Cuántas veces nos damos cuenta de que estuvimos equivocados y no podemos explicar el por qué? Y en esos momentos, cuando tomamos conciencia del mal que hemos cometido, ¿somos terribles con nosotros mismos? ¿Somos jueces implacables del mal que hemos hecho? No, sino que buscamos tantas excusas para justificarnos o atenuar nuestra responsabilidad. Y lamentablemente no tenemos esa misma actitud con los demás cuando se equivocan. Y deberíamos hacer lo mismo. O, por otro lado, al darnos cuenta del mal que hemos hecho, también podemos condenarnos implacablemente, culparnos por lo que hemos hecho.
cómo nos cuesta a veces perdonarnos a nosotros mismos, cuando en realidad deberíamos tenernos compasión, porque en el fondo no sabíamos plenamente lo que hacíamos. Cuando el mal toma posesión de nuestra vida, no sabemos realmente lo que está pasando con nosotros. Ya San Juan Pablo II dijo algo muy importante, que no se puede demonizar a los demás, no se puede responsabilizar a los demás como si fueran los únicos responsables de todo el mal que hay. No se puede demonizar al hombre. El mal es más grande que el hombre. Siempre hay algo de más en el hombre. El hombre fácilmente se puede desviar hacia el sadismo, hacia lo cruel, hacia lo inhumano. Como San Pablo, que perseguía y llevaba a muerte a quienes luego fueron sus hermanos. Y él estaba convencido de estar en lo justo y sin embargo no sabía lo que hacía. Por eso, del mismo modo, nosotros también debemos dejar de condenarnos a nosotros mismos, de torturarnos. Es inútil, porque no podremos jamás encontrar verdaderamente la razón de nuestras caídas. Sobre los males que hemos hecho, sobre el mal que hemos recibido, no podremos conocer jamás la verdadera causa. No podremos meter en nuestra pobre cabeza toda la razón del mal que nos circunda. Las ciencias psicológicas, por mucha ayuda que puedan brindar al hombre, llegan a un momento en el cual no pueden explicar la profundidad del misterio que hay en la libertad humana cuando toma decisiones inexplicables. Nosotros somos principiantes en el conocimiento de nosotros mismos. Por eso Jesús, en esos momentos, cuando lo están crucificando, emite una sentencia benévola hacia quienes lo están torturando. Cuando él está sufriendo las olas de la violencia, el tsunami del odio, del mal humano sobre él, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros somos pobre gente que solo vemos una parte de la realidad. Siempre nos faltará ver el todo. No podremos ver nunca toda la realidad. Cuánto es importante aceptar que no podremos explicar el mal en nuestras vidas. Cuánto iluminantes son estas palabras de Jesús. Cuánto es importante ver que es inútil explicar todo. No lo podremos explicar. No debemos explicar. Debemos perdonar, acoger. Y esto no significa ser buenistas con todos, canonizar las cosas que están mal, no reconocer la diferencia entre el bien y el mal. No. A las cosas se las debe reconocer como bien o como mal. Aquí no estamos presentando un sentimentalismo de un perdonismo fácil. Tampoco debemos permanecer en una situación en la cual nos estén lastimando permanentemente. No se puede aceptar todo el mal que nos hacen simplemente. De hecho, Jesús aparece en el Evangelio escondiéndose de algunas situaciones peligrosas para él cuando lo querían apedrear, por ejemplo. Aquí de lo que estamos hablando es de que tenemos que comprender que en el fondo nuestra vida nosotros la vivimos de misericordia, vivimos de paciencia. Sin misericordia no se puede vivir. Sin misericordia no se puede educar a un niño, porque a un niño se lo educa en la paz, en la serenidad, se lo llena de paciencia, de dulzura, de comprensión. ¿Cuánto bien nos hace
cuando alguien nos abraza y nos perdona porque nos hemos equivocado. Así se nos educa, así se nos corrige, así se nos puede ayudar. Y no que nos echen en cara nuestras faltas. No se puede vivir solamente en la estricta justicia. La justicia es una parte de la realidad. No se puede trabajar sin misericordia, sin paciencia. ¡Qué tortura en aquellos lugares donde se vive en lo estricto de la ley, sin margen para el error! Otra vez, aquí no estamos promoviendo la irresponsabilidad, el trabajar sin conciencia, sino lo que estamos diciendo es otra cosa, que tenemos necesidad de la misericordia. Se debe partir de la misericordia para llegar a la misericordia. Y el perdón no es algo fácil. El perdón, que es el acto central de la misericordia, es el acto de quien ha estado herido, ofendido, lastimado, pero ama y por eso perdona. Quien no sabe perdonar, no sabe amar. No es posible mantener en pie un matrimonio sin la misericordia. No es posible llevarse bien entre los hermanos sin la dulzura, sin el perdón, sin la comprensión. Es imposible vivir sin misericordia. Esta es la verdad más importante de nuestra vida. Y claro que nos cuesta perdonar, claro que nos cuesta vivir de misericordia, porque esto lo debemos recibir como un don. Por eso vino Jesucristo, y este es el don que nos ofrece. Este es un tipo de amor que es más fuerte que la muerte, que el mal. Este tipo de amor es la solución, es la respuesta a nuestros problemas. Tenemos necesidad de recibir esta frase de Jesús, de repetirla en nuestro corazón y también decírselas a los demás. Debemos recibirla de Jesús, que Él la está proclamando en su diálogo con el Padre. Y este es el ámbito en el cual nosotros también lo podremos hacer. Cuando hablamos con el Padre, podremos perdonar, porque es el amor que vence la violencia, es el amor que vence la sangre derramada, es el perdón. Así nosotros podremos vivir verdaderamente nuestra vida. Este es el amor inaudito de Cristo por cada uno de nosotros. Este es el don que debemos meter en lo profundo de nuestro corazón. El que perdona encuentra la paz. El perdón es la más profunda inteligencia existencial, porque el mal sufrido puede permanecer en nosotros. Y hay una doble injusticia, el mal que hemos padecido y la marca, la huella que queda en nuestras vidas. El que perdona sale de este mecanismo de su agresor. El que perdona queda libre del mal que ha recibido. Por eso el perdón es la verdadera curación. El perdón nos da la paz, la serenidad, nos regala la paz del Señor que nos mira sin violencia, sin venganza. El verdadero camino de salvación, de curación de nuestros males, es el perdón. Él nos libra de todos los males recibidos y nos da una extraordinaria fuerza interior porque nos encontramos con el Padre. Y así también recibimos la pedagogía del Padre, que nos enseña a perdonar como hemos sido perdonados. Nos enseña a acoger a las personas que nos han lastimado como lo ha hecho Jesús. Perdonar es curarse. Dejémonos entonces bañar por el Espíritu sereno de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, hemos escuchado al Padre Jesús López en esta meditación y creo que nos ha dejado a todos con el corazón ardiente para pensar.
Esta es la primera de las meditaciones de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Quienes deseen continuar con la meditación de las 7 palabras pueden suscribirse al canal de YouTube del Padre Jesús, que les pasaremos a continuación el link para que lo puedan hacer. A partir de mañana y hasta el próximo sábado vamos a acompañarlos y los invitamos a vivir en comunidad el Vía Crucis. Obviamente en este horario y de modo virtual como venimos haciendo las actividades últimamente. Ahora les doy gracias por habernos acompañado y hacemos la acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.